Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos cordiales a quienes nos escuchan y nos ven a través de El Testimonial. Saludamos a esta hora con el ingeniero Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Osvaldo. Bueno, los ecuatorianos despertamos durante estas horas con un optimismo y con expectativas frente al nuevo gobierno. ¿Cuál es la de ustedes? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi estimado Wilman. Gracias por la invitación y a través suyo un saludo a toda su distinguida audiencia. Sí, tenemos muchas expectativas con el nuevo gobierno por el hecho mismo de la situación en la que queda el Ecuador después del gobierno de Moreno y del gobierno de Correa, después de los 14 años. Hay personas que reconocen algunas cuestiones positivas del gobierno de Moreno. Hay otras personas, en cambio, que ven los resultados. Por ejemplo, hay cuestiones buenas, hay cuestiones malas. En lo que se refiere a los resultados en la economía, por ejemplo, quedamos más endeudados de cómo empezamos. La producción petrolera tiene una tendencia a la baja. La producción es menor a lo que se recibió hace 4 años. Estamos con menos de 500,000 barriles diarios. ¿Y con cuánto se recibió, Osvaldo? Entre 515 y 520,000 barriles diarios, O sea, pero bajamos. el gobierno ofreció llegar a 700,000 barriles y estamos con bajo los 500,000, ¿Y con por una qué tendencia a la bajamos? baja ¿Por qué y con bajamos? petróleo prevendido. ¿Y por qué Con bajamos, petróleo. Osvaldo? Bueno, primero porque no se ha hecho inversión. Si yo quiero incrementar la producción, lo primerito que tengo que hacer es incrementar las reservas. De acuerdo. Entonces, no existe un incremento de reservas, no existe un estudio de revisar dónde hay más petróleo para poder ir a producir. Entonces, si no hay inversión, obviamente en una industria que es altamente rentable, también tiene costos muy altos. Claro, claro. Entonces, por eso es que también se bajó. Ahora, Moreno, de pronto, en lo que se refiere a sus obras, no será muy recordado, pero sí se le recordará en lo que se refiere a las frases que él tuvo, ¿no es cierto? Sí. No olvidemos lo que él dijo el 5 de mayo del 2021, cuando él decía, ojalá yo tuviera un mejor pueblo. Sí. Pero en esa misma reunión no solo dijo eso, él también dijo, a la final nos salimos un poco con la nuestra. Sí, refiriéndose al incremento de los precios de los combustibles, a la Claro, política de subsidios, si claro, se puede claro. llamar política de subsidios. Y ahí da a entender de que más bien esta política de incremento de los precios, más bien fue un capricho antes que la aplicación de un análisis técnico. Pero terrible, terrible que nos vayamos con caprichos antes que los análisis técnicos, pues, Bueno, Osvaldo, terrible. él dijo, a la final nos salimos un poco con la nuestra, ¿no? Entonces, el gobierno aplicó una serie de decretos que fueron reformas al decreto ejecutivo 338 que viene vigente desde el 2005. Este 338 tiene más de 50 revisiones y actualizaciones. O sea, el Ahora, gobierno actual debería hacer una sola reforma, tener un solo claro, reglamento, porque hay reforma de la reforma de la reforma sí, que lo sí. hace, a veces que da paso a confusión. Ahora, Osvaldo, antes de evaluar un poco lo que se espera del nuevo gobierno, un poquito de retrospectiva. Llega mayo del 2020, después de octubre 19 y las protestas, pero en mayo 2020 el gobierno de Moreno, a través de su ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, decide cambiar la política de subsidios a la gasolina y el diésel para reemplazarlos por un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios del mercado, era la filosofía. ¿Lo han logrado? Bueno, eso lo aplicaron a través del decreto 1054, esto fue en mayo del 2020,
Y en realidad aplicaron un sistema de bandas de ajuste de precios. Bueno, nosotros como Cámara de Distribuidores le decíamos de que el gobierno podría ir ajustando mensualmente un centavo en la gasolina, en el diésel, para que no exista el efecto de shock, como lo hicieron en octubre del 2019. O sea, ustedes sí reconocían la necesidad La- de eliminar el bueno, subsidio. lógico, porque primero los subsidios no solo es desde el punto de vista fiscal de recuperar, los subsidios también son dentro de la política fiscal, energética y social. Entonces el gobierno debería tener definidos cuáles son sus objetivos para tomar una política de subsidios. Este gobierno nunca tuvo, el gobierno que terminó, digamos, nunca tuvo claro cuáles eran los objetivos, y en mayo aplican este sistema de bandas cuando después de la medida de shock que aplicaron, les decíamos, el ajuste tiene que ser con un precio tope y un precio base. Y ellos lo llamaron después como sistema de bandas y los genios que se inventaron esta cuestión. Ahora, durante 11 meses el diésel se ha venido ajustando mensualmente, 11 meses, ¿no es cierto? Y los precios, a pesar de que durante 11 meses se han venido ajustando, los precios todavía no se ajustan a precios internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque en el 1054 que estamos conversando, uno de sus antecedentes dice que los precios se ajusten a precios internacionales, Claro. pero no es lo mismo que le quiten, que le eliminen los subsidios a que pongan a precios internacionales. Entonces ahí ponemos un ejemplo de que el diésel sin subsidio costaría 2.12 al día de hoy, ¿no es cierto? A finales de mayo. Pero si comparamos con el precio del diésel en el Perú, el diésel en el Perú está a 3.50. Entonces, una cosa es eliminar los subsidios, otra cosa es que se ajusten a precios internacionales. Ahora, Ahora, Osvaldo, el sistema de comercio de combustible con precios de mercado y de bandas de fluctuación también fue la propuesta. O sea, en la práctica, ¿qué significó esto? bueno, muchas cosas ofrecieron, ¿no es cierto? Y que muchas cosas no se entendieron. Por ejemplo, hablaban de que iban a dar la libre importación de combustibles. Dijeron de que se permitía al sector privado traer combustibles del exterior. Bueno, el artículo 70 de la ley de hidrocarburos, que está desde el año 70, ya se permitía la libre importación de combustibles, pero eso no se dio porque obviamente ¿quién va a traer combustibles a precios altos, precios internacionales, y Claro, venderlos aquí a precios claro, bajos, no, a precios subsidiados? Entonces en la práctica no se no es, dio. no es Pero ellos negocio. salieron de que se permitía. No, no, eso ya existía. Y hubo empresas que sí lo hicieron. Pero en la práctica, con el grueso de combustibles, no se dieron. También hablaban de que iba a existir un mercado regulado, ¿no es cierto?, por el Estado, Sí, y que iba a haber un mercado desregulado. O sí. todo es regulado o todo es desregulado. Claro, ellos decían Entonces, que todo esto se traducirá en que los precios del combustible oscilarán dentro de un sistema controlado de manera mensual por el gobierno o por el sistema de bandas, fue la filosofía de la propuesta. claro, y es de escucharles, ¿no es cierto?, a los exministros, al exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, o al exministro René Ortiz de Energía, de Energía. Recursos Naturales No Renovables. El exministro Ortiz, él hablaba de que con este sistema hubo un ahorro de 600 millones de dólares. Mauricio Pozo, él decía, no 600, él decía que con este sistema de bandas en tono triunfalista, decían, de que ahorraron 1.000 millones de dólares. Cierto es de que hubo una disminución de los subsidios. ¿Sí? En el 2019 los subsidios subieron a los combustibles como a 2.150 millones de dólares. En el 2020 ya no fue 2.150, sino 1.000 millones. Pero este ahorro no fue por el sistema de bandas, fue porque los precios del petróleo bajaron, Claro. fue porque los precios internacionales de los combustibles bajaron, de los cuales nosotros importamos el 70% del consumo nacional es importado. Entonces, si baja
el precio internacional, nos beneficiamos porque los precios también bajan, entonces hubo un ahorro. Y este sistema de bandas también generó ahorros, ¿no es cierto? Pero este ahorro también se da alrededor de 300 millones de dólares. No son ni los 600 y peor los 1.000 millones que hablaban los ex ministros. Entonces, sí, no hay que desconocer, hay un ahorro. El hecho de que haya topado la focalización de combustibles, aunque a ratos parecía que a palos de ciego, por no decir a la tonta y loca, ¿no es cierto? El gobierno topó el sistema un tema que era tabú, ¿no es cierto? Lo de los subsidios. Claro, claro, desestabilizador de gobiernos. Claro, tenemos experiencias de gobiernos que cayeron y Moreno estuvo a un punto de caer también en Claro. octubre del 2019. Claro. Pero bueno, en todo caso, después de eso, de esa medida de shock, que también se le dijo, no tomar una medida de shock. Sí, pero en todo caso, eso hicieron. Y también hubo un ahorro por el hecho mismo. Osvaldo, disculpa la interrupción, pero es importante que el empresariado que comercialice el combustible como ustedes reconocen que el subsidio es negativo. Siempre fue negativo, se fue mucho dinero del Estado en aquello. No sé si ustedes tengan alguna cifra de cuánto perdió el Estado por subsidiar el combustible y que lo sigue subsidiando de todas maneras. Bueno, los subsidios, hay cifras y hay cifras, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay metodologías del Banco Central, señala de que hace un comparativo de cuánto es lo que importó y cuánto es lo que vendió al interior, ¿no es cierto? Entonces sacan un comparativo. Pero también hay productos que son de producción nacional, como el gas, que aunque mínimamente se produce en el país el gas, pero ese también está subsidiado y no es importado. Entonces, hay datos y hay datos, pero obviamente son sobre los 40.000 millones de dólares y esto obviamente genera distorsiones. No solo el posible mal uso, el contrabando, ¿no es cierto? Pero también las estaciones de servicio fueron relegadas y no fueron tomadas en cuenta y no se tomaron en cuenta las necesidades de las estaciones de servicio, no solo en el gobierno de Moreno, no solo también en el gobierno de Correa, o sea, no solo en los 14 años, sino que esta situación viene ya desde el gobierno de Lucio, 18 años que no han reconocido los costos operativos reales de las estaciones de servicio, porque durante 18 años se mantienen con el mismo margen de comercialización, el mismo margen de ganancia. Y es más, o sea, hasta el momento ni siquiera hay un cronograma en el cual a las estaciones de servicio se les pone dentro del programa de vacunación, a pesar de que es un segmento estratégico y que tiene una alta exposición por la venta directa al público. Claro, pero se supone que si suben los valores de los combustibles, deben subir las ganancias también de las estaciones de servicio, Osvaldo, ¿o no es así? Exacto, así debería ser, sí. Pero las estaciones de servicio no es que ganan en porcentaje, sino que ganan en centavos por galón. Es un margen que, como te decía, se mantiene durante 18 años sin reconocer los costos operativos. Y el hecho de que exista mayor precio de venta al público le afecta a las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque se necesita más capital para comprar un combustible cada vez más caro. Ahora, ¿pero qué significa reconocer los costos operativos, dices tú, Osvaldo? ¿Qué significa? ¿Que el Estado les subsidia a ustedes ahora? ¿Así? Bueno, el hecho de que existan subsidios a los combustibles genera muchas distorsiones, ¿no es cierto? La primera es el hecho de que el gobierno controla lo que son precios en terminal y el precio de venta al público, ¿sí? O sea, hay estaciones de servicio que están cerca de un terminal, ¿no es cierto? Y pagan un precio por el transporte de combustible. Pero hay otras que pagan 4 o 5 veces más, que están más alejadas. Y las dos estaciones de servicio tienen que vender al mismo precio oficial, ¿sí? Hace 18 años el salario mínimo vital estaba en $117. El salario mínimo vital hoy está en $400, más beneficios.
Entonces, obviamente, los costos no se han revisado y no se han actualizado los márgenes de ganancia y las estaciones de servicio. Esto ha generado mucha crisis en las estaciones. Hace 8 o 10 días, una estación de servicio en el centro de Riobamba cerró. Pidió que se le extinga el código porque ya la situación financiera no daba para más. Aquí en Quito tenemos al norte una estación de servicio afiliada a Petroecuador, que también cerró en el sector de Tabacundo. Hay estaciones en todas las provincias y el caso más emblemático es en Zumbagua, que era la única estación de servicio que operaba. Y esa por problemas financieros cerró. Y este rato, ¿qué hace Petroecuador? Ir a entregar en canecas el combustible. Primero, ¿cuánto le costará al Estado llevar los tanqueros a distribuir allá? Y segundo, el peligro industrial que genera toda esta situación. No te oigo, Wilman. En este momento están cerrando varias empresas, entonces. Claro, están cerrando algunas estaciones de servicio por la situación y obviamente el gobierno debe tener es necesario que se sinceren los precios, ¿cierto? Ahora, yo creo que este sistema de bandas, bien o mal, se ha ido ajustando y va reduciendo los subsidios y desde el punto de vista de objetivo fiscal, está bien, pero no olvidemos que los objetivos son fiscales, sociales y energéticos. Sí, pero Entonces, sincerar los precios, ¿qué significa? bueno, trabajar con costos reales y trabajar con precios reales, ¿no es cierto? De eso se trata precisamente la eliminación del subsidio, Osvaldo. Bueno, ¿No hay una contradicción allí? bueno, la idea es de que exista una libre competencia con precios liberados, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, si existiendo una libre competencia, un mercado libre y las estaciones de servicios cierran en un mercado libre, bueno, ya es cuestión de la estación de servicio que no fue competitiva. Pero si tenemos un mercado regulado, el Estado tendría que reconocer los costos y por último, si es que quiere seguir vendiendo a un mismo precio a nivel nacional, debería hacerse cargo de lo que es de transporte. Es lo que sucede con la Coca-Cola, el ejemplo típico de la Coca-Cola. La Coca-Cola a nivel nacional se compra al mismo precio. ¿Pero por qué? Porque la empresa asume el transporte. Acá no, todo el mundo tiene que vender donde esté a nivel nacional a un mismo precio. Entonces, son algunas distorsiones que se generaron y que lastimosamente, a pesar de la cantidad de decretos que sacó el gobierno sobre los precios, no ajustaron esta situación. Tenemos decretos, ¿no es cierto? Hubo varios errores, por ejemplo, lo del precio de la gasolina súper, que incrementaron el precio de la gasolina súper y dejaron el precio de la gasolina extra. Y inmediatamente el 40% del consumidor migró al consumo de la gasolina extra. Pero poco a poco ese porcentaje ha ido bajando. Actualmente la gasolina súper representa apenas un 5% del mercado de combustibles para el sector automotriz. Antes era el 11-12%, ahora solo es 5%. Ahora prácticamente es un producto marginal. Entonces ahí uno dice, si es que hubo esa experiencia de que el consumidor es muy sensible al precio, ¿cómo es que el ex ministro Ortiz, él señalaba de que iba a haber una competencia con un precio regulado, precios bajos, y con otro que es con calidad, o sea, precios altos? O sea, creo que de la experiencia de la venta de la gasolina súper, no entendieron nada de esa experiencia y que salieron con ese argumento que no era aplicable, ¿cierto? Es importante, perdón. Ustedes se han acercado al actual gobierno. ¿Qué le han planteado, en resumen? Bueno, nuestro primer oficio que nosotros mandamos ya con este nuevo gobierno fue un
fue un mensaje del presidente de la República, a Guillermo Lasso, primero para explicar toda esta situación, toda la problemática que existe en la distribución de combustibles, problemática principalmente en esto de lo que es el margen. Y hemos también nosotros solicitado una audiencia con el presidente de la República. También hemos solicitado audiencia con los ministros, tanto de energía y recursos naturales no renovables como el de economía. Porque obviamente lo que son márgenes de comercialización, IVA presuntivo, esos son cuestiones que la tratan no solo el Ministerio de Energía, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente también hemos solicitado a la ministra de Salud que somos un sector estratégico, ¿no es cierto? Y como tal, deberíamos ser considerados también en la fase de vacunación, porque también al ser un sector estratégico y también con una alta exposición a enfermarse por el hecho de que hay un contacto directo con el cliente. Ahora, nosotros creemos de que hubo muchos aciertos y más desaciertos en la política de subsidios del gobierno, pero también creemos que es necesario para el próximo gobierno en el tema ya de subsidios, es primero definir cuál va a ser el objetivo de la eliminación de los subsidios. O sea, definir cuál es el subsidio. Hacer un análisis por segmento de consumo y por producto, porque normalmente se analizaba, vamos a eliminar el subsidio al diésel. No. Hay el diésel para el segmento industrial, camaronero, pesquero, automotriz, aerocombustibles, lo que sea. ¿Cierto? Entonces, el análisis tiene que ser por producto y por segmento de consumo. Eso no está Obviamente, definido. claro, entonces debería existir ese estudio Ok. para poder ya, porque el gobierno le hemos escuchado que lo que desea es focalizar, ¿no es cierto? Entonces, para focalizar tengo Ok. que tener determinado cuál es el nicho al que yo voy a Ok. focalizar, porque los subsidios por concepto tienen que ser temporales y focalizados, para que ha sido para todo el tiempo y para todo el mundo, ¿no es cierto? Y ustedes Entonces, piden ampliar el margen de ganancias también. claro, o sea, ampliar el margen de ganancia, que se reconozca los costos reales de las estaciones de servicio para que las estaciones puedan seguir realizando una correcta gestión de su operación. ¿Y por qué Apenas cuestión. justifican? ¿Cómo justifican ustedes una mayor participación en las ganancias? Bueno, primero, las estaciones de servicio, como ya hemos demostrado, hay estaciones de servicio que por la situación financiera están cerrando. Ok. El margen de comercialización que no se ha ajustado en 18 años, tenían que pagar hace 18 años un salario básico que en 4 años, en 18 años se ha cuadriplicado. El transporte de valores, ¿no es cierto? Estaciones de servicio ya casi todas no tienen servicio de seguridad por el hecho mismo de que, por esta situación. Desde hace 18 años el margen de ganancia de ustedes no se ha movido. Exactamente. Ok, Y por ok. último, el hecho de que existan, se calcula el precio con 6 dígitos. Se calcula el precio con 6 dígitos y después de eso en las estaciones hay que ajustarle a 3 dígitos. Sí, a ver, pero no hay cómo ajustarle al alza. Tiene que ajustarle al precio más bajo. Y esa diferencia es pérdida para la estación de servicio también. O sea, tiene que gastar más en capital para poder comprar el mismo producto. ¿No es cierto? Antes para un tanquero de 10,000 galones de diésel tenía que pagar $10,000. Ahora por ese tanquero de 10,000 galones tiene que pagar casi $15,000. Entonces son costos operativos, costos financieros en los cuales las estaciones. El transporte. El transporte, este dato, las estaciones de servicio están demostrando de que hubo un incremento en el flete entre el 12 y el 25% por estación de servicio. Y el margen de comercialización es compartido no solo para las estaciones de servicio, el margen de comercialización es compartido para las comercializadoras, para las estaciones de servicio y para el transporte. Debería Ahora, haber un margen por separado si es que hay
se sigue así en este mercado regulado. Osvaldo, ¿hay un espacio para el sacrificio desde el empresariado que tú representas? Yo creo que las estaciones de servicio han hecho mucho sacrificio. Las estaciones de servicio, los empresarios, distribuidores de combustibles, actualmente, por ejemplo, para poder mantener su negocio, muchos de ellos no cobran sueldo. Ellos hacen de administrador, despachador, transporte de dinero, ¿no es cierto? Entonces, y hay muchos, incluso distribuidores y directivos que también ya fallecieron por esta situación del COVID. O sea, yo creo que el hecho de haber distribuido el combustible en toda la pandemia sin haber parado un solo día, se ha distribuido el combustible a nivel nacional sin parar, con todos los riesgos que tiene esta pandemia. Entonces yo creo que las estaciones de servicio han demostrado el sacrificio. ¿Cuántos operan en el país? ¿Cuántos necesitan vacunarse? ¿Tienen las cifras? Bueno, hay 1,200 estaciones de servicio, más o menos serían unas 11 a 12 personas por estación de servicio, sí, porque son algunos turnos. Sí, estamos hablando de entre 15 a 17,000 personas vacunadas, que no es la gran cantidad, pero en cambio, para algunas cuestiones, las estaciones de servicio son segmento estratégico, Claro. y para otras, en cambio, no. Y se supone que la fase 1 era para sectores estratégicos. Pero de esas 15,000, todavía nadie se ha vacunado. Bueno, algunos que ya están sobre la edad, ¿no es cierto? Correcto, Sobre los correcto. 65 años, ¿no es cierto? Algunos, pero la gran mayoría, estamos hablando de un 96, 97%, no están vacunados. Y se necesita... ¿Se reúnen con el representante correspondiente del gobierno de Guillermo Lasso en los próximos días? ¿Qué van a hacer? Bueno, hemos mandado los oficios, les deseamos el mejor de los éxitos al nuevo gobierno, ¿no es cierto? Le hemos felicitado, pero también necesitamos sentarnos a conversar sobre esta situación para definir algunas situaciones. Ya, pero esencialmente la prioridad 1 es la vacunación. Yo creo que la prioridad 1 es la vacunación, pero también esta prioridad es a nivel nacional. Si queremos que se reactive la economía, obviamente debería existir esto de la vacunación. Y un poco, regresando también al tema, mi estimado Wilman, yo creo que el gobierno, con las experiencias que tuvo el último gobierno de Moreno, no debería tomar nunca más una medida de shock, ¿sí? Mientras no exista una compensación, ¿no es cierto? Mientras no exista una compensación real, no se debería topar el precio del gas doméstico, ni tampoco de la gasolina pesca artesanal, ¿no es cierto? Sí. Este sistema de franjas sí debería mantenerse, pero por la situación económica del país no debería estar las gasolinas de un 5%, sino en ajuste del 1 o máximo un 2% para evitar la situación económica. Escuchábamos al ex ministro Pozo que él decía, por la situación financiera económica del país, no deberían incrementar las tasas de interés en los préstamos hipotecarios. Pero ese mismo argumento deberían ajustar a los precios de los combustibles. Claro. O sea, ese argumento sirve para uno y ese argumento sirve para cuestiones distintas. O a la banca privada decirle eso, ¿no? Claro, o sea, claro. Con las... Al BIES sí le digo que baje, que recule la decisión, que desista, pero a la banca privada no le digo nada de eso. En el caso de ustedes, ¿sigue el contrabando? Porque esa es otra medida fundamental. Bueno, sobre el contrabando hay que estar muy claros, ¿no es cierto? Claro. Las estaciones de servicio de frontera, todas las estaciones de servicio que operan en frontera son de propiedad de Petroecuador. Claro, entonces no son ni siquiera afiliadas, son estaciones de propiedad de Petroecuador. Entonces, quien cuida supuestamente el contrabando en frontera es Petroecuador. Entonces, a quien se le debería consultar sobre la situación esta del contrabando en fronteras es a Petroecuador, ¿no es cierto? Muy bien. Osvaldo, muchas gracias a su bondad. Un gusto, mi estimado Wilman, y como siempre a las órdenes.
El ingeniero Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Hasta pronto, ingeniero. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.